directo desde Bruselas Jorge Martín Frías, director ejecutivo de la Fundación Disenso y además eurodiputado por el partido Vox de España. Jorge, buena tarde, buenos días. El presidente del gobierno sigue lanzando mensajes desafiantes, me refiero a Pedro Sánchez, sobre Donald Trump. Donald Trump dijo: voy a imponer una restricción al comercio con España. Pedro Sánchez dice: yo no voy a hacer servilismo, no me voy a asustar. ¿Cuál es la lectura que ustedes están haciendo? Buen día. Hola, buenas tardes aquí, buen día en Colombia. Bueno, esto de que él no se va a asustar o que no va a ser servil, él es una persona servil. Lo que pasa es que él es a unos intereses y una agenda oculta que desconocen los españoles. Lo que tienen que saber además toda su audiencia es a qué responde esto. Esto responde a una huida hacia adelante, a intentar de encontrar un enemigo externo. ¿Por qué? Porque el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno que agoniza, que está rodeado por la corrupción, por casos. Su mujer está imputada, tiene un ministro en la cárcel, tiene un secretario de organización también en la cárcel, su hermano está imputado con casos judiciales. Entonces, todo esto es un gobierno que además lleva 3 años sin presupuesto general del Estado, algo que está recogido en la Constitución española y que no está cumpliendo. Por tanto, esto, lo que tiene que saber toda su audiencia es que no es más que una estratagema del señor Sánchez para escaparse, para tener una huida hacia adelante y dar una narrativa, un sentido a una izquierda desnortada que todavía sigue vigente en España. Del mismo modo que esto tampoco responde a un respeto al derecho internacional. Esa es una de las mayores estafas que puede decir. ¿Qué respeto por el derecho puede tener un señor que su gobierno está manchado y su familia por la corrupción y que gobierna y gobierna sobre todo gracias al apoyo de fuerzas separatistas y de partidos que son herederos del terrorismo de ETA? Nadie se puede creer que esto responde a un apego o a una cuestión de carácter ético o épico de Pedro Sánchez por el derecho internacional. Es la mayor de las estafas que está cometiendo este señor, que, insisto, en su ida hacia adelante está arrastrando a España a un camino del que nos costará mucho recuperarla. Ahora, eurodiputado, con respecto a lo que usted señala, sí, justamente el comentario de muchas personas ha sido, después de escuchar la locución de Pedro Sánchez, que ha resumido la posición española en no a la guerra, porque eso fue lo que dijo. Esto, más que una postura de Estado, parecería un eslogan para consumo interno, para captar votos. ¿Usted cree que negarse a facilitar el uso de estas bases conjuntas a Estados Unidos es una decisión soberana legítima? O, más bien, como se ha visto, una irresponsabilidad estratégica que ya estamos viendo qué tipo de consecuencias podría traerle a España? Perdón, no es la posición de España, es la posición del gobierno ilegítimo de Pedro Sánchez. Evidentemente, como usted ha dicho, esto responde a una campaña electoral y a una huida hacia adelante. De hecho, está retomando ese lema que era del 2003. Es todo un timo, de verdad, cualquiera. ¿Qué tipo, insisto, de apego a la verdad o a los derechos humanos tiene un señor que ha sido aplaudido por Hamás, por los hutíes de Yemen, que ha sido siempre apoyado por Venezuela y que también ha sido apoyado por el régimen ayatolá iraní? ¿Qué tipo de apego por la verdad o por el derecho o por el respeto a la vida puede tener un señor de estas características? Tampoco pierdan ustedes de perspectiva la cuestión de Venezuela. La cuestión de Venezuela es algo que a ellos les preocupa mucho. De hecho, su ministro, Álvarez, ha pedido a la Comisión Europea que retire las sanciones a Delcy Rodríguez. ¿Por qué hacen todo esto? Porque hay una preocupación en el gobierno de Sánchez y en el ámbito de lo que es del señor Rodríguez Zapatero por toda la información que podemos tener conocimiento los españoles de los apoyos que tiene este gobierno. Y eso es algo que a ellos les inquieta y les preocupa.
Jorge, nos quedan unos escasos segundos para pedirte una impresión adicional sobre un aspecto que finalmente es sensible, que es a ras de suelo, y es el efecto que puede tener para empresarios, para comerciantes, para empleados, para la economía española, si es que llega a concretarse, ojalá no, si es que llega a concretarse este anuncio de Donald Trump de suspender las relaciones comerciales con España. Seguro estás en contacto con empresarios. ¿Qué sensación hay? ¿Qué efecto puede haber, Jorge? Bueno, el efecto obviamente para la economía puede ser muy negativo, pero además tengan en cuenta no solo para la economía, que ya de por sí es muy importante, también en términos de cooperación de inteligencia, de servicios de inteligencia. Tengan en cuenta que en España hay determinadas zonas en las que opera el islamismo. Estoy pensando en Cataluña, por ejemplo. Supone un riesgo económico, pero también supone un riesgo en clave nacional, de seguridad nacional. Vamos a agradecerle Jorge Martín Frías, director ejecutivo de la Fundación Disenso, también eurodiputado por el partido Vox de España. Gracias por haber estado con nosotros, eurodiputado. Muchas gracias y que tengan un buen día. Tras el duro reclamo de la Casa Blanca por no prestar las bases militares españolas para la operación contra el régimen criminal de Irán, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, siguió marchando en contravía de las potencias militares y económicas de Europa y lanzó un nuevo desafío contra el presidente de Estados Unidos. Sin aludir directamente a la intención de Donald Trump de cortar las relaciones comerciales con España, Sánchez volvió a criticar la acción del Pentágono y de Israel en Irán. Dijo que no acogerá una actitud de seguidismo servil y que, por miedo a las represalias de alguno, dice él, no cambiará su postura. Nosotros repudiamos al régimen de Irán, que reprime, que mata vilmente a sus ciudadanos, particularmente a las mujeres. Pero al mismo tiempo rechazamos este conflicto y pedimos una solución diplomática y política. Algunos nos van a acusar de ser ingenuos por hacerlo, pero lo ingenuo es pensar que la solución es la violencia. Ingenuo es creer que las democracias o el respeto entre naciones brotan de las ruinas, o pensar que practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar. Al contrario, yo creo que esta posición no es en absoluto ingenua, es coherente y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Porque nosotros tenemos una confianza absoluta en la fortaleza económica, institucional y también diría moral de nuestro país. Y desde la oposición política están acusando a Pedro Sánchez de aislar internacionalmente a España con esta postura de rechazo a Estados Unidos, de alejarla de la protección de grandes potencias militares. El jefe del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido que el gobierno de Sánchez es precario. Le ha pedido a Estados Unidos no confundir al actual Ejecutivo con el pueblo de España. Y España ha de situarse junto a sus aliados. Porque si no nos situamos junto a nuestros aliados, lo que ocurre es que nos quedamos sin marco operativo. No debemos de contemporizar con el régimen iraní como no debimos de haberlo hecho con el régimen venezolano. Tanto nuestra posición es una posición muy clara, no podemos quedarnos solos, no podemos quedarnos aislados y el señor Sánchez no puede utilizar sus necesidades políticas para ir contra la seguridad de España, contra la estabilidad de España y contra el posicionamiento de España en el mundo. Y lamentablemente lo está haciendo. La posición del señor Sánchez no obedece a los intereses generales de España, sino que obedece a sus necesidades personales y políticas con el objetivo de quitarle unos votos a la izquierda más radical española. Eso es lo contrario de una política internacional seria y una política internacional sólida. Por su parte, las principales asociaciones de empresarios de España expresaron preocupación por la posible suspensión de relaciones comerciales entre Estados Unidos y España. En un comunicado recalcaron que Estados Unidos es un país amigo y socio fundamental cuya alianza económica debe ser preservada y le pidieron al gobierno de Pedro Sánchez que en medio de este ambiente de incertidumbre internacional tome las decisiones adecuadas y reconduzca la situación de choque con la administración de Donald Trump.
¿Qué fue lo que dijo Donald Trump sobre el gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, el origen de esta decisión de Pedro Sánchez, de sus socios de extrema izquierda, que no permiten a Estados Unidos la utilización de bases militares de Rota y Morón para la operación en contra de la tiranía iraní. Trump planteó en su momento un embargo y cortar además estos acuerdos comerciales con España. Y me sorprende, Alemania ha sido maravillosa, ha sido increíble. Otros han sido muy buenos. Creo que el jefe de la OTAN, Mark, es fantástico, Mark Rutte, creo que es fantástico. Pero algunos de los europeos, como España, ha sido terrible. De hecho, le dije a Scott que cortara todas las relaciones comerciales con España. Empezó cuando todas las naciones europeas, a mi petición, debían pagar 5% a la OTAN. España no lo hizo y ahora España, de hecho, dijo que no podemos usar sus bases y está bien, no las necesitamos. Podemos usar cualquier otra. Nadie nos va a decir que no las usemos, pero no tenemos que hacerlo. Pero fueron poco amigables, así que les dije, España no tiene nada que necesitemos aparte de personas grandiosas, pero no tienen un gran liderazgo y como saben, fue el único país en la OTAN que no quiso aumentar el gasto al 5%. No creo que hayan acordado nada, querían mantenerlo en 2% y no pagaban el 2%. Así que vamos a cortar todo comercio con España, no vamos a comerciar más con España. Revisemos rápidamente en nuestro mapa. Es estratégica la ubicación de las bases españolas de Morón y Rota para las posiciones de la OTAN y de Estados Unidos en el sur de Europa y en el entorno del Mediterráneo. Los aviones cisterna de Estados Unidos hubiesen podido ser utilizados desde estas bases para reabastecer en vuelo a los bombarderos movilizados hacia el Medio Oriente. La base naval de Rota está situada en Cádiz, sobre el Atlántico, y la base aérea de Morón está ubicada en la provincia de Sevilla, todo ello en España. Allí pueden verlas ustedes en nuestro mapa. Vamos a revisar ahora cómo está la balanza comercial entre España y Estados Unidos según el Ministerio de Economía. Con corte a octubre de 2025, las exportaciones de España a Estados Unidos alcanzaban 16.716 millones de euros, el equivalente a 19.435 millones de dólares, y las importaciones hacia España alcanzaron los 30.175 millones de euros. Los ponemos en dólares, 35.083 millones. La diferencia es de al menos 13.458 millones de euros, el equivalente a 15.647 millones de dólares, representando un déficit para España y un superávit para Estados Unidos. Atención, porque los principales productos españoles exportados a Estados Unidos son maquinaria industrial, aceite de oliva, jamón, vino. Por su parte, Estados Unidos vende a España principalmente combustibles, productos farmacéuticos, aeronaves y maquinaria industrial. Es importante recalcar que el turismo, los viajes y otros servicios representan una parte importante del comercio. Por ejemplo, el turismo de los estadounidenses que van hacia España, y que también la Unión Americana es uno de los principales inversores en España, y hay fuertes vínculos corporativos, especialmente en sectores industriales y farmacéuticos.